materiales para la siguiente semana, porque la siguiente semana es nuestra primera práctica, y es material para la curación de heridas. Entonces, ya tienen todos los materiales en la plataforma. Es la misma hoja que les había mandado, ojalá lo hayan visto ya, solamente que está resaltado con amarillo lo que tenemos que utilizar para esta práctica. Y para cada práctica, yo les voy a mandar una semana antes cuál es el material que debemos alistar para esa clase, ¿sí? Les explico cómo va a ser la práctica. Uno es práctica, ¿cierto? Una vez que les explique cómo se hace uno de los elementos, tienen que hacer unas 10, unas 15 ustedes solas mientras puedo ir revisando, por supuesto, cómo lo están haciendo. Eso es una práctica. Entonces vamos a avanzar. Lo siguiente, que es una torunda de gasa, por ejemplo, entonces vamos a hacer otras 10. Eso es una práctica. Por eso sí o sí necesitan tener las cámaras prendidas en las prácticas. No hay forma de que no lo esté, por si acaso. Entonces, necesitan tener las cámaras encendidas para saber si están trabajando o no están trabajando. ¿Por qué? Porque la práctica tiene nota, entonces necesitamos saber si realmente lo estamos haciendo. En la nota va a partir inicialmente de que tengan todos los materiales, entonces sí me voy a tomar el tiempo de verificar si todas están con el material completo. Si no son tantas, entonces va a haber el suficiente tiempo como para poder hacerlo. No habría posibilidad de que hagan prácticas si no tienen el material, lamentablemente es así. Entonces, por eso comienzo con esta práctica, porque los materiales para conseguir para esta primera práctica no son muy costosos. Algodón, gasa, tijera que deben tener en casa, alcohol, etcétera. No son muy costosos, por eso habitualmente comenzamos con esta. Inclusive deberíamos comenzar con signos vitales, que ya hemos avanzado, ¿cierto? Que es el segundo tema que hemos avanzado. Pero sé que estetoscopio y y más bien tensiómetro debe ser, por supuesto, más complicado de conseguir. Por eso vamos a tener como que un mes más para conseguir esos dos materiales. Por si acaso, si es que ustedes no han conseguido todavía y se han preguntado en alguna casa de instrumentos médicos o de insumos médicos, probablemente hayan encontrado precios muy altos, como de 250, 300, 500, etcétera. Pero no compren los caros. No sé si hablé con ustedes al respecto, pero cerca de la Facultad de Medicina en Miraflores, en la Saavedra, al frente del Hospital de Clínicas, y al lado, de hecho, que está la Facultad de Bioquímica, Farmacia, y al lado está la Facultad de Odontología, etcétera. En las casetas que están al lado de esas puertas, venden material. Es decir, venden la pinza anatómica, por ejemplo, venden el estetoscopio, venden el tensiómetro. Una alumna, de hecho, me comentó que había conseguido un material de práctica, por supuesto es de práctica, eso sí. Tensiómetro más estetoscopio consiguió en 70 bolivianos. Entonces, es muchísimo más económico que lo que pueden averiguar en una casa. ¿Sí? Entonces, en esos kiosquitos pueden conseguir. Yo tenía más o menos una media, justamente porque mis alumnas me dicen los precios, de 120, 130 bolivianos aproximadamente. Pero si han conseguido de 70, realmente puede ser alcanzable sabiendo que de aquí a un mes vamos a necesitar el material, ¿sí? Y en caso de que no puedan conseguirlo, ya les había mencionado, es suficiente con que traten de prestarse. Probablemente tengan algún familiar, enfermera, los odontólogos habitualmente también tienen, medicina, etcétera, o algún médico. Entonces, traten de conseguir para ese día. No se olviden que para la práctica de signos vitales va a ser la cuarta clase después del primer parcial. Entonces falta como que 5 semanas todavía, ¿cierto? 6 semanas en realidad. Entonces vamos a tener tiempo para conseguir eso. Entonces no se olviden de entrar a la plataforma, ver el material para la siguiente semana y conseguirlo todo, porque desde el hecho de que tengan todo completo ya corre la calificación. Necesito calificar eso. Entonces vamos a hacer eso la siguiente semana. No va a ser la parte teórica. La siguiente semana no hablamos prácticamente nada de teoría y vamos a trabajar en completo silencio. Alguien va a poner música ya. Muy bien, voy a comenzar haciendo, o más bien recordando con ustedes,
de los temas pasados, lo que habitualmente hacemos. Entonces no se van a escapar, porque habitualmente digo tanda de preguntas y comienzan a apagar sus cámaras, ¿sí? No se escapen. Voy a comenzar entonces. De todas maneras, si no saben, tampoco se estresen. Esto es una forma de poner el cerebro en forma, es decir, es hacer abdominales cerebrales, pesas cerebrales, de eso se trata fundamentalmente. Muy bien, voy a comenzar entonces. ¿Con quién me desquito hoy? Michelle Sánchez, no te había visto. ¿Cómo estás, Michelle? Michelle, contigo comenzamos. ¿Puedes decirme qué es el ABC de los primeros auxilios? Ay, Lisa, no puedo. ¿Cómo es posible, Michelle? Está bien, hoy te perdono, la siguiente no. Alejandra Choc, ¿qué es el ABC de los primeros auxilios? Voy a hacerles esa pregunta todas las clases. Vamos, Ale. Estás con el micrófono inhabilitado. Ahora sí, Liz. Ahora sí. El ABC es comprobar si estás respirando. ¿Ese es el A, el B o el C? El B, Muy bien, correcto. Muy bien, eso es el B. ¿Qué es el A? ver si está obstruida la respiración. La vía respiratoria. Correcto, Alejandra, muy bien. ¿Qué es el C? Verificar su pulso de la Bien, persona. Ale, correcto. Muy bien, Ale. Correcto, eso es. A es verificar si la vía aérea está expedita. B es verificar si está respirando y C es verificar que tenga pulso. Eso no tenemos que acordar. Por eso hago esas preguntas y voy a preguntar todas las clases. De hecho, inclusive la siguiente clase les voy a molestar con eso, a pesar de que es práctica. Bien, Aline, ¿me puedes decir algún factor, cualquiera, porque hemos mencionado 4, pero mencióname uno, algún factor del cuerpo que produzca calor de manera normal, sin tener enfermedades? El, el metabolismo El metabolismo basal, ¿cierto? basal. Muy bien, Sí. correcto, muy bien, Aline. Camila Rico, ¿te acuerdas algún otro factor que produce calor? La digestión. Muy bien, Cami, muy bien. Correcto, me agrada mucho que respondan estas preguntas. Jazmín, ¿estás ahí? Creo que no está Jazmín. Rosdeli, ¿me puedes decir algún factor que pierde calor el cuerpo sin tener ninguna enfermedad, es decir, de manera normal? ¿Cuál es algún factor que pierde calor? ¿Te acuerdas, Rosdeli? No me acuerdo. ¿Ninguno? Porque hemos mencionado 4, ¿cierto? Rebequita, ¿tú te acuerdas? Un factor que pierda calor. Yo igual estoy tratando de acordarme, Lice. ¿Ninguno? Ya, Rebeca. Alena, tú te vas a acordar. Dime un factor que pierde calor. Eliminación de desechos corporales. Correcto. Tanto en la sudoración, heces y orina, ¿cierto? Muy bien. Danitza, ¿ya has llegado? ¿Ya has despertado, Danitza? No, no ha despertado. Ahí estás, Danitza. Danitza, una pregunta. ¿Cuáles son los valores normales de la temperatura? Ay, no sé, doctor. Ya, Danitza. Esther, ¿tú te acuerdas cuáles son los valores normales de la temperatura? No, Lice, no me acuerdo. ¿Ninguno? Ya, muy bien. María, ¿tú te acuerdas? ¿Cuál es la pregunta, doctor? ¿Cuál es el valor normal? ¿Cuál es el valor normal de la temperatura? Es
37. Ya, está bien, es como un promedio, ¿cierto? Entre 36.5 y 37.5. Bien, María, ese es el valor normal, ¿sí? Carla, ¿te acuerdas debajo de cuánto se considera hipotermia? ¿Te acuerdas, Carlita? No, doctor. Haneke, ¿tú te acuerdas debajo de qué valor, de cuántos grados centígrados se considera hipotermia? No me acuerdo. Ya. Marianela, ¿tú te acuerdas? No, Alicia, lo siento. Ya. Debajo de 35 grados centígrados se considera hipotermia. De hecho, 35 ya es hipotermia. Por debajo de él también es hipotermia. Por encima de 37.5 se considera fiebre. ¿Cuál es el mayor peligro, Katie Terrazas? ¿Cuál es el mayor peligro de dejar que la temperatura siga alta en los niños? Katie, ¿estás ahí? No está Katie. Jazmín, ¿estás? ¿Cuál es el principal peligro de no bajar la fiebre en los niños? La deshidratación. Hay una más. La deshidratación es una consecuencia, es correcto. ¿Pero qué más? Hay algo más peligroso todavía. Cuando la fiebre sube y sube y sube y sube. ¿La muerte? Antes. Ya, Jazmín. ¿Te acuerdas? Ya, No. Muy bien. Alena, ¿tú te acuerdas? Siempre te acuerdas. En los niños puede causar convulsiones. Correcto. En los niños produce convulsiones. Ese es el peligro fundamental de la fiebre. Y como la fiebre es tan frecuente, por eso hemos aprendido a utilizar el paracetamol, ¿cierto? Van a darle siempre una revisada de cuánto es o la dosificación del paracetamol. Utilizamos el paracetamol justamente para no permitir que siga subiendo la temperatura porque puede producir convulsiones en los niños. Y cuando hablemos de convulsiones, por supuesto, vamos a hablar del peligro fundamentalmente tanto neurológico como físico en el momento de la convulsión, ¿sí? Que creo que hemos tocado gran parte de eso. Bien, tenemos dos cosas que hacer hoy. Uno es terminar signos vitales, que lo vamos a hacer rapidito. Y lo siguiente es avanzar el siguiente tema que no es muy largo, que es heridas. Entonces vamos a completar ambas, ¿sí? Muy bien, vamos a completar con esto primero. Solo hemos hablado de temperatura, ¿cierto? Nos falta hablar de los otros 3 signos vitales. Aline, ayúdame, por favor. ¿Están viendo la presentación? Sí, doctor. Gracias, Aline. Muy bien. Entonces comenzamos o continuamos más bien con el pulso arterial. ¿Cuáles son los signos vitales? Son temperatura, pulso arterial o frecuencia cardíaca. Si tiene estetoscopio, pues frecuencia cardíaca. Frecuencia respiratoria y presión arterial. Son 2 signos vitales relacionados con las arterias. Pulso arterial y presión arterial. Y el otro es de la respiración, es la frecuencia respiratoria. Muy bien. Esto es el pulso. Esto es el pulso. Es cuando la sangre pasa a través de una arteria. Les había mencionado que como está cerca la arteria del corazón, de hecho está mucho más cerca las arterias del corazón que las venas, porque las venas son las que ya retornan. Si estamos hablando de ida, solamente puedo hablar de que las arterias están cerca del corazón y no así las venas. Lo que significa que el corazón tiene su sístole y tiene su diástole. Cada vez que el corazón está en sístole, la sangre avanza un poquito.
pulsátilmente. Por eso se llama pulso. Entonces, ese avance pulsátil hace que se dilaten las arterias cada vez que la sangre vaya pasando de a poquito. No es continuo porque si no, no se sentiría el pulso. Entonces, ¿qué es el pulso? Es justamente esa dilatación de las arterias gracias al paso pulsátil de la sangre. Nosotros podemos percibir el pulso arterial no en una sola arteria, sino de hecho podemos percibirlo en muchas arterias. Y voy a mencionarles las más frecuentes en un ratito. El pulso radial significa de la arteria radial, para que me entiendan. El pulso humeral significa de la arteria humeral y el pulso carotidio de la arteria carótida. Es decir, el nombre del pulso está relacionado con la arteria donde se percibe el pulso, ¿sí? Eso es el apellido, si quieren, de cada uno de los pulsos. El más conocido es el pulso radial. El pulso radial es el que nosotros tomamos en la muñeca, ¿cierto? La siguiente semana vamos a practicar cómo encontrar el pulso radial, por ejemplo, que tiene su técnica. Vamos a ver si es con 1, con 2, con 3 o con 4 dedos. Vamos a ver dónde encontrarlo, etc. Entonces vamos a saber exactamente dónde encontrar el pulso radial. Los pulsos, excepto el carotidio, el resto de los pulsos no es muy sencillo encontrarlo. De hecho, el pulso radial, a pesar de que es el más utilizado, no es un pulso fuerte. De tal manera que si nosotros estaríamos con presión alta, probablemente presionaríamos la arteria radial y podríamos sentir hasta los latidos o las pulsaciones de nuestra propia arteria o nuestras propias arterias de nuestros pulpejos de los dedos. Por eso es necesario que practiquemos mucho. Entonces trataremos de practicar en casa y donde puedan, una vez que lo sepan, ¿sí? Permítanme, alguien ha entrado. Muy bien. El pulso humeral es en el brazo, cerca al pliegue del codo. Ahí es el pulso humeral. El pulso humeral también vamos a necesitar encontrar, porque no se puede tomar la presión arterial si no encontramos primero el pulso humeral. De hecho, el fonendoscopio para tomar la presión arterial necesita estar sobre la arteria humeral. Entonces necesitamos encontrar el pulso humeral y entonces poner ahí la membrana del estetoscopio. También vamos a encontrarlo. Este sí es un poco más difícil porque no siempre está en el mismo lugar. Entonces hay una variación mayor que en el pulso radial. El pulso carotidio es el pulso que habitualmente se toma para el ABC de los primeros auxilios. Porque esto no es ABC, ¿cierto? Esto es signos vitales. En los signos vitales, habitualmente yo puedo contar en 1 minuto para el pulso, tengo que hacer eso. Tengo que contar en 1 minuto cuánto de pulsación tiene, cuántos pulsos siento en 1 minuto. Entonces, eso es el pulso. Entonces, el pulso puedo decir, el pulso está a 70 pulsaciones por minuto. Y el pulso, si se dan cuenta, si hemos mencionado que el pulso se refiere a cada sístole cardíaca, debería ser en realidad, siempre debería serlo, y salvo algunas excepciones, pero en la mayor parte de los casos lo es, el pulso es el mismo que la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo tomo el pulso y a la vez escucho el corazón, entonces debería lanzarme exactamente la misma cifra, pero no de 1 minuto a otro, porque inclusive si tomo el pulso 1 minuto, descanso 1 minuto y vuelvo a tomar, el pulso va a variar porque el corazón, a pesar de que es rítmico, porque falta el aire, por emociones, por cualquier asunto relacionado al cambio de la función autónoma, puede variar un poquito. Entonces puedo tomar 70 en el primer minuto, a la misma persona, el siguiente minuto puedo tomar el 75. Entonces eso es normal. Pero si tomaría la frecuencia cardíaca y el pulso, pero al mismo tiempo, entonces podría tener una misma cifra.
¿sí? El pulso carotidio está en el cuello. Entonces, habitualmente no se toma el pulso ahí como un minuto, porque estaría presionando una arteria que lleva sangre al cerebro, ¿cierto? Pulso carotidio solamente nos sirve para el ABC de los primeros auxilios, muy específicamente para el C de los primeros auxilios. Es mucho más fácil encontrar el pulso carotidio, que es el pulso más fuerte que puede encontrar externamente, que cualquiera de los otros pulsos. Entonces, si llego donde una persona accidentada y quiero hacer el ABC, lo hago, les he mencionado que lo puedo hacer en 10 segundos. Entonces, en el C lo único que tengo que hacer es tocar el pulso carotidio, percibir 2 o 3 pulsaciones y listo. Ya sé que su corazón está latiendo. El pulso femoral no se utiliza mucho, pero en los animalitos se utiliza mucho, por ejemplo. Los veterinarios utilizan habitualmente el pulso femoral para encontrar la vena femoral. ¿Por qué estoy hablando de pulso femoral? Eso es arteria. Y hablo de encontrar la arteria femoral, la vena femoral, y eso es vena. No se olviden que una arteria habitualmente está por debajo de la vena. Entonces, si encuentro el pulso arterial, significa que por encima de ella está la vena. Claro, no es a ciegas, también el veterinario va a ver por dónde está pasando esa vena, pero es fácil encontrarla tocando el pulso femoral. Y el pulso pedio es en el dorso del pie, cerquita al pliegue del tobillo, ¿sí? Entonces, todos estos son pulsos de arterias. El que nosotros vamos a aprender a utilizar para el pulso es el pulso radial. Para la presión arterial va a ser el pulso humeral. Y para el ABC de los primeros auxilios va a ser el carotidio. Estos dos habitualmente no se utilizan a menos que no encuentre los otros pulsos. Entonces son como una posibilidad extra nada más. Y deben haber más, y aquí en este gráfico les dejo algunos más para curiosidad. El pulso temporal, por ejemplo, es en la 100, se encuentra en la 100, y es muy frecuente cuando la presión está alta, el pulso temporal se siente muy, muy fácil, ¿sí? Los otros no son muy fáciles de encontrar, pero les doy una idea. No son fáciles no por la anatomía, sino porque los pulsos son más débiles. Entonces es un poco más complicado de encontrarlo de esa manera. Muy bien, los valores normales del pulso son diferentes, por supuesto, según la edad. No se olviden que pulso es cuántas veces siento el pulso por minuto. ¿Qué sería relacionado o relativo junto a cuántos latidos del corazón escucho en un minuto? ¿Sí? Entonces, en lactantes menores de 1 año, de hecho es lo mismo que en el recién nacido, si es que recuerdan, ¿cuánto es el pulso? 160 pulsaciones por minuto o menos. Habitualmente se da el número más alto, porque es muy frecuente que haya taquicardia, es decir, que el corazón lata mucho más rápido que el valor más alto, que cuando el corazón late más lento. Es decir, es muy difícil que el corazón lata menos de los valores normales, estipulados como normales, que habitualmente son entre 30 y 40 menos del pulso, 40 habitualmente. Yo puedo decir, el máximo es 160. El mínimo en estos mismos niños debe ser 120, porque se maneja más o menos eso. Pero habitualmente, y en los textos van a ver esto, se da el número mayor, porque es muy raro que disminuya el latido del corazón. Es mucho más frecuente que aumente el latido del corazón, especialmente hablando de accidentes y enfermedades, que es lo que nos corresponde a nosotros. Habitualmente el corazón late más rápido y no más lento. Les pongo un ejemplo. Si un niño se cae, se ha asustado, el corazón late más rápido o más lento, más rápido. Si un niño se ha hecho una herida y está perdiendo sangre, pues late más rápido o late más lento, pues late más rápido. Si el niño ha tenido una fractura y tiene dolor, el niño va a tener
¿Frecuencia baja o frecuencia alta? Va a tener frecuencia alta. Entonces, en la mayor parte de los casos, va a haber una frecuencia alta. Por eso, el número que vamos a memorizar, porque es mejor memorizar uno solo, es el número alto. Entonces, en los lactantes, por ejemplo, si percibo 161 pulsaciones por minuto, eso ya puedo decir, en ese caso puedo decir que el pulso está alto. Si estoy tomando la frecuencia cardíaca, puedo decir que está con taquicardia, ¿cierto? Entonces, es el número alto el que se toma en cuenta. Si se acuerdan, en el recién nacido, y es lo mismo que en el feto, es entre 120 y 160 pulsaciones por minuto. Esa es su frecuencia cardíaca normal en el recién nacido y se mantiene hasta más o menos el año de edad. En los niños mayores de 1 año ya comienza a bajar paulatinamente hasta mantenerse aproximadamente en 120 pulsaciones por minuto, el máximo. No se olviden que eso es el máximo. En los adolescentes habitualmente es 100. Y en los adultos, es decir, lo que nosotros vamos a encontrar la siguiente semana, si es que estamos relativamente equilibrados, va a ser entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. Entonces, el 100 sigue siendo el superior. Pero como nosotros necesitamos conocer un inferior también para saber si no tenemos una pulsación demasiado baja, en este caso estamos mencionando el menor. Entonces, podemos acordarnos de esto. En niños muy pequeños, 160. Más grandes, 120. Y en lo demás debería ser el máximo 100. Entonces podemos acordarnos solamente esos 3 números, ¿sí? Eso es el pulso. Entonces, no se olviden que el pulso siempre se mide en pulsaciones por minuto, porque necesitamos, justamente como dice la imagen, necesito contar la pulsación y necesito tener un reloj. Eso les voy a pedir para, bueno, habitualmente en prácticas presenciales yo les pido que consigan un reloj de mis tiempos, antiguitos, de pulso. No importa que sea digital o sea con las agujas, pero nos sirve para saber el pulso. Es mucho, se ve inclusive mucho más formal que tener un celular al lado y estar contándolo con el celular. Pero en caso de que no tengan, pues pueden utilizar el celular para la siguiente semana porque necesitamos contar tanto frecuencia cardíaca o pulso como frecuencia respiratoria. Entonces, no se olviden, el pulso viene en pulsaciones por minuto. Y cuando tengamos el estetoscopio, vamos a escuchar corazón y vamos a poder contar la frecuencia cardíaca. ¿En qué viene la frecuencia cardíaca? Pues en latidos por minuto. Pero ya les había mencionado que tanto pulso como frecuencia cardíaca arrojan el mismo valor. Presión arterial. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre al pasar a través de las arterias. Eso es la presión arterial, que ya les había comentado la semana pasada, ¿cierto? Hay 2 presiones, justamente como estamos viendo en el dibujito. La presión diastólica siempre es la alta y la sistólica siempre es la baja. Les explico. La sistólica significa cuando el corazón está en sístole, ¿cuánta presión soporta la arteria al paso de esa sangre en sístole? Y cuando el corazón está en diástole, eso significa en dilatación. Esto significa cuál es la presión que soporta la arteria, pero cuando el corazón está en diástole. Sí, entonces por eso hay 2 presiones. Cuando hemos hablado, por ejemplo, de la temperatura corporal, tomo la temperatura corporal, entonces puede estar 37, es un solo número, una sola cifra. Cuando tomo el pulso, entonces solamente tomo, digamos, 75. Entonces eso es solo una cifra. Cuando hablo de presión arterial, no puedo decir, ¿cuánto está su presión arterial? Ah, está en 100. No puedo decir eso porque no sé si es la presión diastólica, que es la baja, o la presión sistólica, que es la alta. Entonces, si fuese la diastólica, está pues alta la presión. Pero si fuese la sistólica, pues, está bien la presión, está nomás bien. Yo necesito siempre tener las 2 cifras cuando mido la presión arterial, justamente porque hay 2 presiones. La presión sistólica, la mayor, siempre en este caso 120, y la presión diastólica, que es la menor, en este caso
es 80. Esto les hablo de manera teórica. Las siguientes, cuando hablemos más bien, cuando demos la práctica de signos vitales, sí van a poder saber cómo se mide exactamente, ¿sí? Aquí justamente está explicado qué es la presión sistólica y qué es la presión diastólica. Este es el tensiómetro, el que nosotros vamos a conseguir. Y el estetoscopio está apuntando a la arteria humeral, que es la que necesitamos encontrar antes de medir la presión. ¿Qué está viendo el médico? Debe estar viendo seguramente el relojito, ¿cierto? Que se llama esfingomanómetro. Pero es como un relojito, eso debe estar viendo porque lo que tiene que hacer es escuchar y ver. Eso es lo que necesitamos hacer en la presión arterial. En el caso del pulso, solo necesitamos sentir. Y en la temperatura solo necesitamos ver el termómetro. En el caso de la toma de la presión arterial necesitamos escuchar y necesitamos ver. Esas dos cosas al mismo tiempo. Y en el menor o con el menor ruido posible, porque si la persona se mueve o hay ruido en el ambiente, nos puede confundir. Lo que nosotros necesitamos escuchar son los latidos, pero de una arteria. Cuando comienza, cuando desaparece, y según el relojito voy a saber cuál es la presión arterial. Habitualmente lo que se hace después de ya estar todo en orden, es decir, que el estetoscopio esté en un pulso humeral que ya haya encontrado, que el tensiómetro esté ya en el brazo, etcétera. Cuando ya está todo listo, lo que tengo que hacer es insuflar con la perita, con lo que está agarrando en este momento. Cuando insufla, habitualmente se insufla hasta 200, vamos a ver en la práctica. Tengo que abrir, porque tiene una válvula, tengo que abrir la válvula muy lentamente y el relojito va a ir bajando. Entonces, cuando va bajando el relojito, tengo que estar atento a cuando comienzan los latidos. Entonces, cuando comienzan los latidos, tengo que acordarme. Si comienza en el 130, tengo que acordarme del 130. Y voy a seguir escuchando en 125, sigo escuchando en 120, sigo escuchando en 110, sigo escuchando en 100, sigo escuchando en 90, pero en 80 ya no escucho. Entonces, la presión arterial debe ser 130, donde he comenzado a escuchar. 90, donde he dejado de escuchar. Este es el último latido que he escuchado. Entonces, así se toma la presión arterial. Por supuesto, les voy a explicar con mayor detalle, ya teniendo el tensiómetro y el estetoscopio en mano el día de la práctica. Pero más o menos entendemos cómo se toma la presión arterial. La presión arterial no varía mucho en niños a menos que hayan accidentes. En enfermedades como tal, no varía mucho, ¿sí? En realidad, la presión arterial de los niños es bastante estable, a menos que haya pérdida de sangre, ya sea interna como externa, entonces sí la presión baja. Pero raramente sube la presión arterial en los niños. Ya saben que hay dos cifras, entonces hay una presión arterial sistólica y hay una presión arterial diastólica. Hay ambas presiones. Entonces, en lactantes, ya saben que es hasta los 2 años. Esto es presión sistólica 80 y presión diastólica 50. Entonces ya me olvido de esto, ya sé que la máxima es sistólica y la mínima es diastólica. Entonces, ¿cuál es la presión arterial de los lactantes? 80, 50. ¿Cuál es la medida? Milímetros de mercurio, esa es la medida. Entonces, la presión en los lactantes este es un promedio, ¿cierto? 80, 50 milímetros de mercurio. Más grandes, 90, 60 milímetros de mercurio. Es muy probable que ustedes todavía tengan la presión, algunas de ustedes por lo menos, tengan la presión de niños. Es muy probable que cuando hagamos la práctica, porque ustedes van a poder tomarse la presión, entonces tengan una presión similar a 90, 60 milímetros de mercurio. Es muy frecuente en personas delgadas y personas jóvenes. En adolescentes, 170, y en adultos tiene que estar menos de 130 y menos de 85, inclusive menos de 90. Por encima de estos datos en los adultos, ya se considera presión alta. Y si toman
3 días consecutivos en la mañana, en ayuno, una presión por encima de 130, por encima de 90, entonces sí se diagnostica de la enfermedad llamada hipertensión arterial. Porque puede ser que suba simplemente por una impresión, porque nos hemos enojado, porque nos hemos asustado, porque hemos tomado café o hemos comido mucha papa frita, entonces la presión sube, pero sube temporalmente. La hipertensión arterial es la enfermedad donde todo el tiempo está alta. Entonces necesito tomar medicamentos todos los días para que no suceda un accidente cerebrovascular, es decir, en un vaso sanguíneo del cerebro. Lo que antes se llamaba derrame cerebral, y ya les había mencionado que el cerebro no se derrama, entonces le llamamos desde ahora hemorragia cerebral. La presión arterial va a variar porque depende de la cantidad de sangre que tenemos y depende también de cómo las arterias se pueden expandir. En otras palabras, si tengo mucha sangre, la presión va a ser alta. ¿Y cómo es eso de tener mucha sangre? ¿Cuándo tengo mucha sangre? Pues tengo mucha sangre, por ejemplo, si tengo la enfermedad de eritrocitosis, o comúnmente llamada poliglobulia. En la poliglobulia, el problema no es solamente la poliglobulia, sino es que también cursa con hipertensión arterial. Mientras más sangre haya, más presión va a haber. Y al revés, mientras menos sangre haya, menos presión va a haber. ¿Y en qué casos habría menos sangre? Por ejemplo, si tengo un accidente y tengo hemorragias. Entonces la presión baja. También en la anemia, que es todo lo contrario de la eritrocitosis, ¿cierto? O la poliglobulia, es todo lo contrario. Entonces la anemia también va a haber presión baja. Por eso en la anemia a veces hay mareos, suelen haber desmayos, hay desgano, etc. Entonces sí existe presión baja en la anemia. Como les había mencionado, en los niños baja habitualmente y no sube. Sí, dime. Lice, por ejemplo, cuando yo estaba embarazada, tenía anemia, pero mi presión era muy alta. Y cuando lo tuve a mi bebé, me dio preeclampsia. ¿A qué se puede deber eso? O sea, como usted dice ahorita, Novela, cuando se tiene anemia, Sí. la presión baja. Correcto, Jazmín, es buena tu pregunta porque me está contradiciendo, ¿cierto? Buena tu pregunta, Jazmín. En general, en cualquier embarazo hay anemia, pero es como que una pseudoanemia porque no es que haya disminuido la cantidad de glóbulos rojos, sino que como que se ha diluido la sangre porque tiene que comenzar a expandirse. Es decir, si tú tenías una cierta cantidad de sangre antes del embarazo, en el embarazo ha tenido que aumentar la cantidad de sangre justamente para que haya mayor cantidad de sangre a la placenta, al útero y al bebé. Entonces ha tenido que haber un aumento. Entonces hay una pseudoanemia porque en el momento en el que está comenzando a producirse mayor cantidad de tu sangre, hay una dilución de la sangre, ¿sí? 1. 2, la preeclampsia no es una entidad fisiológica normal, es una enfermedad. Es una enfermedad del embarazo. Entonces, en ese momento, el cuerpo está luchando, dice, anemia, bajo la presión, o preeclampsia, subo la presión. Y como la preeclampsia es una enfermedad durante el embarazo, esa preeclampsia siempre va a vencer a lo que la anemia está tratando de tirar hacia abajo la presión arterial. Entonces, es por eso que en este caso específicamente, en caso de anemia, si hay preeclampsia, la presión puede subir. De hecho, no solamente esta. De hecho, inclusive si una persona tiene hipertensión arterial como tal, pero tiene anemia, igualito la presión va a seguir siendo alta. La anemia solamente baja la presión en condiciones naturales, fisiológicas o normales. Pero en la preeclampsia siempre se caracteriza por la presión alta. Así es que siempre va a vencer al hecho de que la anemia trate de bajar la presión. Esa es la respuesta, Jazmín. Gracias, Muy bien. De nada, Jazmín. Muy bien. Aquí en esta tabla se habla de algunos medicamentos, de drogas inclusive, etcétera, por lo que puede subir o puede bajar la presión.
Van a tener mucho cuidado con esto. Cuando una persona tiene una presión alta, habitualmente lo que hay que hacer es evitar la sal. Eso lo sabían, ¿cierto? También hay que evitar todo lo que tenga cafeína. Entonces hay que evitar también el café y hay que evitar la Coca-Cola, por ejemplo. Y habitualmente hay que evitar inclusive lo que tiene teína. Entonces también se puede evitar el té. Entonces hay muchos alimentos que pueden estar en relación con aumentar la presión arterial y que hay que retirar de la dieta cuando hay presión alta o hipertensión arterial. Uno de los métodos, por ejemplo, para evitar el mayor consumo de sal es retirar la sal de la mesa cuando están almorzando. Entonces, con lo que nos sirven, aunque parezca desabrido, etcétera, no podemos aumentarnos si es que tuviésemos hipertensión arterial. ¿Sí? De hecho, inclusive las emociones, si yo me enojo, si yo inclusive estoy muy feliz o estoy de miedo, entonces la presión también puede variar en ese momento. Justamente se acuerdan que cuáles son las condiciones para tomar los signos vitales, que estaban como que un reposo, que esté anímicamente tranquilo, que hace 15 minutos no haya estado correteando, etcétera. Sí hay variaciones. Bien, la presión baja es por debajo de 90 a 60. Eso se considera presión baja. Pero mucho va a depender de la presión base. Si mi presión base es 125/85 y me toman la presión y es 90/60, entonces tengo presión baja. En cambio, si a una de ustedes, a Hesley, por ejemplo, le toman 90/60 y luego otro día le toman 90/60 y otro día 90/60, significa que su presión base es 90/60. Entonces no significa que cuando le vuelvan a tomar y tenga esa presión, es presión baja. Para ella, esa es la presión normal. Entonces, si bien los textos hablan específicamente, como les estoy comentando en este momento, específicamente la presión baja, entonces puede haber un rango de error precisamente porque cada uno tiene una presión base. Pero en la presión alta sí. En la presión alta sí se tiene que cumplir esto. Mayor a 140 o igual o mayor a 140. La sistólica y la diastólica 90, es decir, 140/90 o más, eso significa hipertensión arterial o presión alta si quieren. Muy bien, ya hemos hablado de temperatura, hemos hablado de pulso, hemos hablado de presión arterial y ahora nos falta el más sencillo, que es la frecuencia respiratoria. Frecuencia respiratoria significa cuántas veces respira en un minuto. Eso significa frecuencia respiratoria. Entonces, lo único que tengo que hacer es, obviamente, no decirle que voy a contar su respiración porque va a controlarla inconscientemente. Eso sí se puede controlar. Lo que no se puede controlar es el pulso, la temperatura y la presión. La frecuencia sí se puede. Puedo respirar a propósito más rápido o a propósito más lento. Entonces, es lo que habitualmente no se tiene que avisar a la persona a la que vamos a tomar la frecuencia respiratoria. Habitualmente lo que tengo que hacer en los niños o adolescentes es ver el abdomen o ver el tórax y contar solamente inspiración o solamente expiración, ¿cierto? No es 1, 2, 3, no es así, es 1, 2, entonces cuento solamente las inspiraciones. Habitualmente se cuenta la inspiración porque es el momento en el que se infla el abdomen o se infla el tórax. Solamente uno de los dos. Valores normales. Tanto recién nacido como hasta los 2 meses aproximadamente, tiene que ser por debajo de 60 respiraciones por minuto. Nuevamente estamos poniendo un límite alto habitualmente porque difícilmente va a respirar lento, a menos que esté en un estado demasiado crítico y ya debería estar en el hospital. Pero habitualmente damos el máximo. Si queremos dar el mínimo en este caso, son habitualmente 20 menos, es decir, entre 40 y 60 respiraciones por minuto sería. Es mucho más frecuente que suba la frecuencia respiratoria, igual que la cardíaca, por cualquier afección, tanto pulmonar como de la sangre, como en el corazón, hace que respiremos más rápido, ¿sí?
Si un niño tiene anemia, habitualmente respira más rápido, lo mismo que su pulso, va a ser más rápido. Si un niño ha perdido sangre, también va a respirar más rápido. Si un niño tiene neumonía, va a respirar más rápido, y si tiene tuberculosis, va a respirar más rápido. Habitualmente se respira rápido. Por eso se pone la cifra superior. Entonces, no deberías exceder las 60 respiraciones por minuto en un menor de 2 meses. Entre 2 meses hasta el año de edad, baja 10, menos de 50 es lo normal, 50 o menos. Desde el año de edad hasta los 5 años tiene que ser menos de 40. Y a mayor de los 5 años va disminuyendo paulatinamente hasta establecerse un rango promedio y relativamente equilibrado en los adolescentes, que es por debajo de los 20 o hasta 25 respiraciones por minuto. Eso es lo normal. Entonces, cuando aumenta, ya puedo pensar en un problema pulmonar. Si se acuerdan, cuando hablábamos, por ejemplo, de la neumonía el año pasado, el anterior semestre en realidad, el año pasado, hablábamos de que cuando hay neumonía, hay aumento de frecuencia respiratoria. De hecho, eran 2 factores. Uno era que sus costillitas se veían, ¿cierto? Y el otro era que respiraba como cansado. Eso significa de que respira rápido. Un aumento de la frecuencia respiratoria, ahora ya saben qué es eso. Un aumento de la frecuencia respiratoria, teniendo las cifras correspondientes, me llevaría a pensar de que su pulmón no está funcionando completamente, como sucede, por ejemplo, en la neumonía. En la neumonía hay muchos alvéolos ocupados por flemas o moco, como quieran llamar. Lo que significaría que medio pulmón, o un poquito más, o un poquito menos, en algunos casos, está funcionando. Entonces, como está funcionando menos del pulmón total, entonces la persona va a empezar a respirar más veces para tratar de compensar. Todo es compensación. ¿Por qué late el corazón más rápido cuando hay menos sangre? Porque cuando he perdido sangre, para compensar la poca sangre que hay y circularla más rápido. ¿Por qué respiro más rápido cuando he perdido esa sangre? Pues para oxigenar más rápido lo que el corazón me está mandando más rápido al pulmón. Entonces, todo es compensación. Entonces, lo que nosotros estamos viendo de una presión muy alta, presión baja, o la frecuencia muy alta, tanto cardíaca como respiratoria, son compensaciones, algo mal que está funcionando en el cuerpo. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es, por lo menos, sospechar qué está funcionando mal y tratar de solucionarlo. Si está bajando la presión arterial, la presión baja cuando no hay sangre, ¿se acuerdan de eso? O cuando hay poca sangre. Si baja la presión arterial, pero sube la frecuencia cardíaca y sube la frecuencia respiratoria, pues puedo pensar en que está perdiendo sangre de algún lado. Pues puedo pensar en una hemorragia interna, de que esté sangrando su pulmón o esté sangrando su estómago, su esófago, etcétera, siempre viendo algunos antecedentes, si es que los tengo. Entonces, probablemente se haya tragado algo puntiagudo y le haya hecho heridas en el esófago. Entonces, está sangrando. ¿Hacia dónde va a ir la sangre? No va a ir hacia arriba. El esófago tiene movimientos peristálticos y siempre va a llevarlo hacia el estómago. Entonces, probablemente yo pueda darme cuenta de que hay una hemorragia interna antes de ver la sangre. Entonces, está medio pálido, está cansado, le duele, entonces le tomo los signos vitales, tiene presión baja, frecuencia cardíaca alta, frecuencia respiratoria alta, está perdiendo sangre de algún lado. Entonces, puedo adelantarme y llevarlo a un hospital antes de tiempo. ¿Cuándo sería después de tiempo? Pues de que se acumule tanta sangre en el estómago y el estómago pues lo vomite. Entonces, cuando el niño si vomitaría sangre, significa que ya ha perdido una buena cantidad de sangre, ¿cierto? Y sigue perdiendo. Entonces, los signos vitales nos pueden servir para adelantarnos a ciertas circunstancias físicas. Bueno, estas son los valores. Pueden subir de acuerdo a ciertas circunstancias. La ansiedad, cuando está de miedo, cuando está enojado también. El dolor siempre va a subir la frecuencia respiratoria. Lo que les comentaba, las enfermedades respiratorias como la neumonía o la tuberculosis, que son las que conocemos,
aumenta la frecuencia respiratoria. También les mencioné que si aumenta la frecuencia cardíaca, que es lo que habitualmente sucede en enfermedades cardíacas, también aumenta la frecuencia respiratoria. En enfermedades metabólicas, como por ejemplo la diabetes, en la diabetes también puede aumentar la frecuencia respiratoria. Y por supuesto, si hay una obstrucción parcial de la vía respiratoria, porque estás metiendo menos aire, entonces el cuerpo pide respirar más veces. Muy bien, he hablado entonces de temperatura. Hemos hablado mucho de temperatura, de hecho, porque es la variación más importante en los niños y adolescentes. Ustedes van a trabajar más con niños y con adolescentes. Entonces, la temperatura es lo que más varía. Y es peligrosa porque si sube mucho puede llegar a las convulsiones. Lo que menos varía en los niños y adolescentes es la presión arterial. Pero por supuesto, si baja, yo puedo estar, si tiene un accidente, por ejemplo, y está perdiendo sangre, puedo tomar la presión arterial para saber si realmente ha perdido mucha sangre. Es una forma de saber si es que está perdiendo mucha sangre. ¿Sí? Cuando hablo de la frecuencia cardíaca, cualquier enfermedad en el corazón o características de la sangre, como por ejemplo la anemia, hace que el corazón lata más rápido. Y cuando hablo de frecuencia respiratoria, ya les había mencionado, ansiedad, miedo, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, dolor, enfermedades metabólicas, hacen que la frecuencia respiratoria habitualmente suba. Y nuevamente, tanto pulso o frecuencia cardíaca como frecuencia respiratoria van a variar siempre y cuando sepamos que habitualmente van hacia arriba y no hacia abajo. Existe lo contrario de la taquicardia y se llama bradicardia. Probablemente nunca hayan escuchado ese término, o pocas veces lo hayan hecho, porque habitualmente el corazón late más rápido y no más lento. Cuando se habla de la respiración, cuando respira más rápido se llama taquipnea, y cuando respira más lento se llama bradipnea. ¿Se están dando cuenta que taqui significa rápido y bradi significa lento? Se los digo, no está en los textos que les he enviado, se los digo porque yo tengo la esperanza de que ustedes lean otros textos y probablemente encuentren esos términos de taquicardia, bradicardia o taquipnea, bradipnea. Taqui significa rápido, bradi significa lento. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hasta aquí, para no confundir las cosas, porque voy a hablar de heridas en un ratito, que es un tema más corto que signos vitales. Pero si tienen alguna duda de signos vitales, este es el momento, a modo de estirarnos, de respirar profundo, de bostezar, etc. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, una consulta. Dime, María. ¿Por qué en la presión arterial, cuando nos están midiendo, Sí. se escucha claro, se escucha el latido y hay un sonidito donde dice tic, y ahí tic, 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 así, o algo así. ¿Por qué? Me estás hablando de un tensiómetro digital, ¿cierto? No, el que nos ha pedido usted. El que les he pedido no hace ruido. Porque mi hermana está estudiando medicina Ujú. y bueno, antes agarraba, ¿no?, sus cosas porque también estaba estudiando Ujú. y me ponía o le ponía a mi mamá o a mi hermana y ¿Ya? ahí es donde sonaba. Se escuchaba tic, tic, tic y uno más fuerte. Tic, 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 así. Ujú. O algo así. Ya te entiendo, María. Los digitales suenan. Los que les pedí, que son los manuales, los no digitales, se van a dar cuenta de que no tienen ningún sonido, porque no tienen de dónde sonar. Lo único que va a sonar es cuando están insuflando y están llenando de aire la manga. Y cuando por supuesto, van soltando, hay un pequeño ruido cuando está saliendo el aire. Pero no existen sonidos porque no es digital. Entonces los digitales sí suena, inclusive suena cuando percibe cada latido. Entonces sí suena cuando comienza y cuando termina
Eso sí, en los digitales suena, María. Pero en la práctica, de todas maneras, si es que volvemos a percibir, nos vas a decir, ese era el ruido que le estaba hablando, me vas a decir. Si es Sí, que me lo voy a percibimos. acordar. Ya, Está bien, María. gracias. Muy bien, María. ¿Alguna otra pregunta? Listen, y esos los que hablan los digitales, ¿no ves? Son los que se ponen en el dedo, porque yo tengo ese que se ponen en el dedo. ¿Esos son los digitales? No. Habitualmente los digitales se ponen en el brazo o se ponen en la muñeca. Si se ponen en el dedo debe ser un oxímetro de pulso. Y el oxímetro de pulso solo mide el pulso y mide la saturación de oxígeno. Ujú. Eso deberíamos tener en estos tiempos todos en casa. Muchos probablemente lo tenemos, ¿cierto? Hay que estar siempre atentos a que no se dañe el pulmón por ese virus. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya. Les voy a pedir que cuando hagamos preguntas, es decir, terminemos el tema, habiliten sus cámaras, porque yo, como no las veo cuando yo estoy presentando, yo sé que pueden deshabilitar las cámaras, ¿cierto? Pero cuando les hablo y hablamos en realidad, habiliten sus cámaras, porque realmente no sé si están o no están. Y como he visto en un meme muy gracioso, realmente parece una sesión de espiritismo, ¿cierto? Siempre estoy diciendo, Alison, ¿estás ahí? Alison, ¿nos estás escuchando? Alison, si nos escuchas, respóndenos, así estoy. Entonces habiliten sus cámaras cuando hablamos. Cuando estamos presentando ya, si quieren lo deshabilitan, pero es mucho mejor que estén con la cámara habilitada. Hasta ustedes se obligan a que estén atendiendo, ¿sí? Si no hay más preguntas, sobre signos vitales para comenzar con heridas. ¿Está todo clarito? Ya. Comenzamos entonces con las heridas. Muy bien. ¿Me ayudan, por favor? Camila Flores, ¿pueden llegar a ver lo que estoy proyectando? Sí, doctor, se ve. Gracias, Camila. Muy bien. En heridas voy a hablar mucho de clasificaciones, de tipos de heridas y de cómo reconocer que una herida ha sido producida por un objeto punzante, cortante, con un objeto romo, etc. Y vamos a hablar, por supuesto, lo que nos compete, de qué hay que hacer en caso de heridas, de los diferentes tipos de heridas. Muy bien. Una herida es la falta de continuidad de un tejido blando. Puede ser externo o puede ser interno. Perdón que lo corte, Sí, licenciada. sí, dime. No es la única que ve la pantalla a la mitad, o sea, su diapositiva. Sí, doctor, se ve a la mitad. ¿Solamente está viendo la mitad? Ya. Sí. Ujú. Voy a intentar hacerlo nuevamente. Me van a avisar si ven completo, ¿ya? ¿Cómo ven ahí? Ahí ya se ve bien. ¿Ya se ve bien? Sí. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, que me avisen porque yo no sé cómo están viendo, así es que les agradezco esto. Bien, entonces una herida es una pérdida de la continuidad de un tejido blando, así se define. Entonces puede ser piel, puede ser hígado, entonces puede ser tanto externa como interna. Habitualmente nosotros hablamos de las heridas solamente externas, ¿cierto? Y por supuesto, lo que nos compete son heridas externas, porque esas podemos solucionar. Las heridas internas ni siquiera las sabemos. Lo único que podemos saber es que debe haber una herida interna cuando sospechemos o cuando veamos que la sangre que está saliendo por esa herida interna, por ejemplo, del estómago, se exteriorice. Entonces, si el niño vomita sangre, debe ser, tiene una herida o en el esófago
o tiene una herida en el estómago, tal vez hasta en el duodeno, ya. Sospecho por lo menos, porque ya sé bases biológicas. Pero por lo demás no voy a poder sospechar a menos que vea la herida. Y la única manera de ver la herida es que sea de manera externa, en la piel. Muy bien. Hay 3 agentes que producen heridas, es decir, no son solamente los golpes. Les explico. Los agentes físicos son, por supuesto, los golpes, los cortes, las caídas, las quemaduras, etc. Eso es lo habitual. Pero también existen heridas por agentes químicos, ya sean sustancias muy ácidas o sustancias muy básicas o alcalinas. Les explico. Una sustancia muy ácida tiene su otro extremo, que es una sustancia muy alcalina o muy básica, cualquiera de los dos términos que utilice. Cualquiera de los dos extremos, una sustancia o muy alcalina o una sustancia muy ácida, cualquiera de las dos sustancias son bastante corrosivas con lo que sea que entre en contacto. Entonces, si un ácido entra en contacto con mi piel, pues me va a hacer una herida, porque probablemente desintegre completamente la piel. Pero lo mismo va a hacer una sustancia alcalina. De hecho, la soda cáustica, que a veces se utiliza para destapar caños, no es ácida, es muy alcalina. Pero imagínense, hay que tener muchísimo cuidado con inclusive preparar la soda cáustica, porque cuando se prepara la soda cáustica, hasta el vapor es muy tóxico para la vía respiratoria, porque es una sustancia muy alcalina. Entonces, si esa es una soda cáustica muy concentrada, tendría contacto con mi piel, pues podría producirme heridas porque desintegraría la piel y por lo tanto habría falta de continuidad de la piel, y a eso se define herida. Nos llamamos 2, agentes físicos y agentes químicos. El tercero es agente biológico, que aquí en La Paz es algo menos frecuente que en lugares tropicales. En lugares tropicales, por ejemplo, hay un parásito que se llama leishmania. Probablemente lo hayan escuchado, probablemente sea la primera vez que escuchan. La leishmania es un parásito que entra por la piel haciendo una herida. Y el problema de la leishmania es que tiene la capacidad de irrumpir el torrente sanguíneo y torrente circulatorio y se va a lugares donde hay cartílago. Y comienza a comerse los cartílagos del cuerpo. Entonces, por ejemplo, le encanta la oreja. Entonces, si una persona no se hace un tratamiento adecuado y a tiempo, pues el parásito puede desgastar hasta terminar la oreja. Y lo mismo sucede con la parte anterior de la nariz, ¿cierto? Porque la parte anterior de la nariz es cartílago. Entonces, hay muchos casos, y casos muy severos de leishmaniasis, donde el parásito, después de hacer la herida externa en la piel, hacen heridas desde adentro el cartílago y carcomen completamente el cartílago y pueden aparecer personas sin la parte completa, si quieren, de la nariz, tipo Voldemort. Muy bien, ¿cuáles son los síntomas? Por supuesto, dolor, porque es la forma que tiene el cuerpo de que algo no está funcionando bien, algo está mal. La hemorragia, por supuesto, porque si hay una herida se están cortando también vasos sanguíneos y por lo tanto va a haber hemorragia. La separación de los bordes que sucede en algunos tipos de heridas. Hay algunos, como por ejemplo las llamadas rasmilladuras, que desde hoy le vamos a llamar excoriaciones, pues no tienen la separación de los bordes. Aquí comenzamos con las clasificaciones. Entonces traten de tener el cerebro abierto, ¿sí? Voy a tratar de apresurarme. Pero cerebros abiertos. Por su profundidad, la herida puede ser o superficial o puede ser profunda. ¿Hasta dónde se dice que es superficial? Cuando solamente afectan a la piel y afectan a la grasa que está debajo de la piel. La grasa que está debajo de la piel se llama tejido celular subcutáneo, así se llama. Se le han puesto nombres para complicarnos a todos, porque podrían poner la grasita debajo de la piel, así debería llamarse, pero se llama tejido celular subcutáneo. Entonces, si afecta a la piel y al tejido celular subcutáneo, se considera
superficial. De hecho, se considera superficial si solamente afecta la piel también, ¿cierto? Pero se llama profunda cuando sobrepasa la grasa que está debajo de la piel. Entonces, cuando llega, por ejemplo, al músculo, o puede llegar al hueso, o puede llegar a alguna víscera, si es que estamos hablando del abdomen, etcétera, entonces se habla de una herida profunda. En el gráfico siguiente les explico. La piel tiene en realidad 3 capas, es la epidermis, la dermis y la hipodermis, falta aquí. Pero lo que quiero mostrarles acá es que debajo de la dermis, que es la última capa de la piel, porque la piel tiene esas 3 capas, está justamente ese tejido celular subcutáneo o la grasa. Entonces, hasta ahí nada más se considera una herida superficial. Cuando pasa desde el tejido celular subcutáneo por debajo, ya sea músculo, ya sea hueso o víscera, como les había mencionado, entonces se considera una herida profunda, ¿sí? Esa es la clasificación según la profundidad de las heridas. La clasificación de las heridas según la extensión es esta. Es pequeña cuando es menor a 5 centímetros de longitud. Entonces, mediana es entre 5 y 15 centímetros. Y grande recién es desde 15 centímetros para adelante. Entonces, alguna vez me han dicho, me he hecho una herida grande, me he hecho la herida. Asícita es, dicen, ¿cierto? Y dicen, a ver, eso debe ser unos 4 centímetros, ¿no? Tu herida es pequeñita. La herida grande es por encima de los 15 centímetros. Esas heridas grandes habitualmente se las realiza en las cirugías. Cuando hay la peritonitis, por ejemplo, se hacen heridas bastante grandes. En una cesárea, por ejemplo, también la herida puede ser grande, o en realidad es grande. Pero en los otros casos, habitualmente la herida es pequeñita y la herida es mediana, no pasa de eso. Según el grado de contaminación, es otro tipo de clasificación. Puede ser limpia, contaminada o infectada. Acuérdense de esto. Se llama limpia cuando el objeto que ha causado la herida tiene bordes limpios, como por ejemplo, botella rota o vidrio roto. Habitualmente, cuando el vidrio está roto, el borde habitualmente es limpio. Entonces, la herida se considera limpia en esos casos. Se dice contaminada cuando el objeto es sucio. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un cuchillo que estaba empolvado mucho tiempo, entonces, o una piedra, o el suelo, o cuando nos caemos y nos hacemos herida, etcétera, ya se considera una herida contaminada. Y se llama infectada. No se olviden que infección ya significa que hay presencia, en este caso, de bacterias. Se llama infectada cuando una herida contaminada no se la cura. Habitualmente es la contaminada. Si no se la cura, si no se retiran los pelitos, el polvo, lo que sea que lo haya contaminado, y pasa un cierto tiempo, por ejemplo, de 6 horas en adelante, entonces ya se considera una herida infectada, porque ya va a tener bordes irregulares, probablemente dentro va a haber pus, etcétera, entonces se considera ya una herida infectada. Entonces, según el grado de contaminación, se clasifica en limpia, contaminada e infectada. Aquí está justamente los signos de una herida infectada. Los bordes pueden ser o amarillos o muy rojos. Pueden ser solo levantados, puede haber una evaginación en estos bordes. Y al centro, por supuesto, lo que más llama la atención es la pus. La pus es un material biológico formado tanto por bacterias como por glóbulos blancos. Entonces, esa guerra entre glóbulos blancos y bacterias producen la pus. Viendo la pus es fácil darse cuenta que una herida es infectada, ¿cierto? Lo difícil es que cuando la herida se está cerrando, saber si hay pus dentro, eso es lo difícil. Y habitualmente, como les digo, es a través de los bordes que siempre están mucho más rojos de lo habitual, o a veces están medio amarillos los bordes. Entonces, eso nos indica de que debe haber una infección. Y cuando hay infección, por supuesto, cuando la herida ya está cerrada y hay una infección,
hay que llevar a un centro médico donde probablemente tengan que abrir nuevamente la herida y sacar la pus y hacer una curación mucho más profunda para que no quede ninguna bacteria. Porque si la herida se vuelve a cerrar y hay bacterias dentro, se va a volver a formar la pus. Según el objeto causante son varias, ¿sí? Aquí sí les voy a comentar de varias, no es solamente esta. Lo que nosotros conocíamos entonces como rasmilladura, que es esto justamente, que habitualmente es cuando estoy caminando, me caigo, entonces me raspo la rodilla, entonces por eso se llama rasmilladura. Es ese tipo de heridas no profundas que habitualmente solamente afecta a los capilares y las hemorragias son en puntitos. En hemorragias vamos a ver ese tipo de hemorragia capilar, pero habitualmente es por rasmilladura. Nosotros le vamos a llamar ahora excoriaciones. Ese es el término correcto de primeros auxilios. Entonces ya no le voy a llamar rasmilladura. Puedo pensar en rasmilladura en mi mente, pero voy a hablar de excoriación. La excoriación es el término correcto. Las heridas cortantes tienen ciertas características. Estas heridas cortantes siempre tienen los bordes regulares, es decir, bordes rectos, ya sea por vidrio, por cuchillo, por tijera, por cualquiera de estos elementos cortantes, siempre van a tener un cierto filo y por lo tanto los bordes son regulares. Esa es una de las características importantes de una herida cortante. Las heridas punzantes son bien pequeñitas, pero son profundas, que es lo que nosotros no vemos. Lo único que vemos es la extensión, ¿cierto? En este caso son bien pequeñas porque son puntiagudas, pero el problema fundamental de las heridas punzantes es que habitualmente pueden llegar a ser profundas. En este caso, por ejemplo, ha llegado al músculo. Y según la clasificación que hemos visto hace rato, si llega a músculo, es herida profunda, ¿cierto? En este caso lo mismo. Entonces, ese es el principal problema de las heridas punzantes. Habitualmente para hacer un tratamiento de las heridas punzantes es buena idea presionar el lugar de la herida para que salga sangre y salgan bacterias. Porque si dejamos las bacterias dentro, es fácil que esta herida chiquitita se cierre relativamente rápido, pero las bacterias pueden quedar dentro, ¿sí? Por eso es buena idea presionar para que salga tanto sangre como bacterias y después recién comenzar a la curación para hacer que la herida se cierre. Heridas contusas, esto es como que heridas por golpes, eso básicamente significa. Es decir, no es un objeto cortante o no es un objeto punzante, es un objeto romo, con punta o borde romo, eso significa medio redondito, que no hace una herida cortante. Como por ejemplo, palo, zapato, puño, piedra, etc. Entonces es una herida contusa, que tiene dos posibilidades, que puede ser abierta, aquí hay unas heriditas, ¿cierto? Sigue considerándose abierta. O puede ser cerrada. Eso significa de que ha habido un golpe y puede que no se haya abierto la piel, pero hay herida interna, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de las contusiones cerradas, se habla de dos tipos. La equimosis, que es lo que nosotros conocemos como morete, ahora le vamos a llamar equimosis. Y el hematoma es una colección más grande de sangre. Por ejemplo, si yo me golpeo la cabeza, me sale un chichón, ¿cierto? Ese chichón es un hematoma, porque es producido por un coágulo de sangre por dentro de la piel. Habitualmente no se forman hematomas si la piel se ha abierto, porque si la piel se ha abierto, la sangre sale. Se forma hematoma cuando la piel está intacta, entonces la sangre que está saliendo, pero por dentro de la piel, se va acumulando y hay coágulos que están formando una bolita. A eso se llama hematoma. Voy a mostrarles algunos gráficos más adelante. La herida contusa abierta, como les había mencionado, habitualmente tiene bordes irregulares. No son bordes regulares como con una herida cortante, ¿cierto? Cuya característica principal era que los bordes eran regulares. En el caso de la herida contusa, incluso puede ir como que en zigzag,
Entonces, esa es una herida contusa por un objeto romo. Aquí estamos con la equimosis, justamente lo que les mencionaba. El verdeado o el moreteado, en este caso moreteado específicamente, es lo que nosotros conocemos como equimosis. Alguna vez probablemente hayan escuchado que cuando a una persona lo ahorcan, o en nuestros términos lo cogotean, suele tener un surco equimótico a nivel del cuello. Eso significa que tiene un surco, pero que está moreteado, porque ha producido hemorragia interna. Por eso se produce la equimosis. La equimosis, esta coloración moreteada, se produce justamente porque ha habido una hemorragia por dentro de la piel, pero de vasos pequeños. No son vasos grandes, porque si no habría una bola de coágulo, ¿cierto? Aquí solamente es una coloración. Esa es la característica de la equimosis, una coloración morada. Y eso es por daño de vasos sanguíneos relativamente pequeños. Si no se van a olvidar, ya no es morete. Tiene un morete en la rodilla, no, tiene una equimosis en la rodilla. Tiene un morete en el pómulo, no, tiene una equimosis en el pómulo. Estoy como que no se dice morete, se dice equimosis, ¿cierto? Se van a acordar de eso. El hematoma, este es un hematoma. El hematoma, nosotros cuando es en la cabeza habitualmente le llamamos chichón, ¿cierto? Entonces se produce porque hay un golpe fuerte en la cabeza, no hay herida, por supuesto, pero se afectan vasos sanguíneos más grandes que en la equimosis. O sea, el golpe tiene que ser más fuerte para producir un hematoma. Entonces, cuando hay salida mayor de sangre, hay un acúmulo de coágulo. Lo que aquí estamos viendo, que por supuesto es muy impresionante, es coágulos. En algunos casos de primeros auxilios, inclusive hacen un pequeño corte y exprimen para que salgan los coágulos de la sangre, porque si no puede pasar mucho tiempo en este caso, con esta situación. Entonces ya sabemos qué es, ¿cierto? Una de las formas para reconocer un hematoma es presionarlo suavito. Entonces, como es formado por coágulo, podemos sentir o hasta podemos escuchar una crepitación. ¿Sí? Que significa en realidad que un coágulo se está rompiendo. Entonces, si un coágulo se está rompiendo, significa que ese sonido es la crepitación. Significa que estamos en presencia de un hematoma. Habitualmente, el sufijo oma significa tumor. Ya les había dicho en primero que tumor no es para nada cáncer. Tumor simplemente es un aumento de volumen de alguna parte del cuerpo. Cuando termine en oma, habitualmente es tumor, ¿sí? ¿Alguna vez han escuchado hablar del lipoma, por ejemplo? Es un tumor, una bolita, pero de grasa. Lipo es grasa, ¿cierto? Entonces, cuando termine en oma, es un tumor. Hema significa sangre. Hematoma significa tumor de sangre, que básicamente es un coágulo de sangre por dentro de la piel, que no tiene nada que ver con el cáncer, por supuesto. La mordedura habitualmente tiene dos características importantes. Una, que suele ser profunda, y dos, que suele producir una herida con desprendimiento de la piel. Porque cuando un perrito, especialmente que tiene más fuerza, entonces agarran algo, como por ejemplo la pierna o la mano, comienzan a mover su cabeza. ¿Para qué? Para tratar de desgarrar lo que están mordiendo. Entonces suele haber hasta pérdida de la piel, y en algunos casos cuando la pérdida es muy amplia, necesitan hacer colgajos o injertos como si fuese una quemadura, porque un espacio muy grande sin piel no... Es muy complicado que la piel se vuelva a regenerar sin estar en contacto una con otra. Por eso habitualmente cuando hay una herida relativamente extensa se tiene que hacer una sutura, ¿cierto? Como silvestremente se dice coser la herida, nosotros vamos a llamarle sutura. No se dice coser, se dice suturar. Entonces le voy a suturar. ¿Para qué? Para juntar los dos extremos de la herida y para que se forme nueva piel. Se va a formar nueva piel mientras estén en contacto. Pero si en caso de una mordida se desprende un pedazo de piel, entonces en ese caso probablemente tengan que jalar la piel a los extremos si no es muy grande, o tengan que hacer, como les había mencionado, colgajos, jalar
o poner injertos, sacar piel de otro lado y poner donde haga falta. Eso se hace mucho en las quemaduras y en algunos casos de mordedura de animal también, porque hay pérdida de tejido. Ya, la gravedad de la herida va a depender de la extensión, no significa de cuán grande sea. También va a depender de cuán profunda sea, porque afecta más tejido, es decir, es básicamente lo mismo, simplemente que es mayor extensión en lo superficial y es mayor extensión en lo profundo. Entonces, la herida va a ser más amplia según sea más extensa o sea más profunda de todas maneras. Cuerpos extraños, es decir, que queden pelucitas, que queden pelos, etcétera, sirven como puente para que las bacterias puedan ingresar dentro de la herida. Y como les había mencionado, lo peligroso de una infección de la herida es que se cierre la herida, pero haya infección dentro. No sepamos que hay una infección dentro, y el problema fundamental es que esas bacterias pueden seguir ingresando hacia adentro y pueden llegar inclusive al hueso. Y si llegan al hueso pueden producir una osteomielitis. Y la osteomielitis es una enfermedad que en algún caso se necesita inclusive amputación del miembro. Entonces, solo una herida o mal curada o no curada podría llevar a que una persona pueda perder uno de los miembros, una de las extremidades. Otra gravedad, por supuesto, es que cuando hay cuerpos extraños haya infección de la herida. Heridas en bebés y heridas también en personas diabéticas. Sabemos que en la diabetes la herida cicatriza más lentamente y la hemorragia también es más, se detiene más lentamente. Complicaciones de una herida. Habitualmente cuando sale demasiada sangre. Entonces ya se complica con la herida se complica con una hemorragia profusa que puede determinar en anemia. Entonces, a veces en algunos casos cuando se pierde demasiada sangre, que habitualmente sucede cuando no hay buena coagulación, entonces probablemente necesite una transfusión de sangre cuando se pierde mucha sangre por una herida. La infección, lo que les había mencionado, que puede llegar hasta el hueso. Y lo que les había mencionado, después de las 6 horas de producirse una herida, puede llegarse a infectar. Muy bien, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los primeros auxilios? ¿Qué es lo que más nos interesa en este momento? Inicialmente, no deberíamos tratar una herida con una persona que está o sentada o parada, fundamentalmente parada. Sentada en algunas partes sí, pero lo óptimo para hacer la curación de una herida es que el miembro repose sobre una superficie. Si, por ejemplo, es de la mano, entonces sí la persona puede sentarse, pero la mano tiene que recargar sobre una superficie, que puede ser la mesa, que puede ser la cama, etc. Siempre con nuestra telita cuadrangular al lado, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Por supuesto, lavarnos las manos, porque uno de los peligros es la infección. En lo posible, lavarnos las manos y después ponernos guantes, porque 1, nosotros podríamos contaminar la herida. 2, nosotros podríamos contagiarnos de alguna enfermedad curando una herida, porque en una herida hay sangre. Entonces, si yo me he hecho una herida chiquitita, manejando hojas inclusive, entonces esa herida puede tener contacto con una sangre y no sabemos esa sangre llena de qué está. Entonces, por eso es buena idea no tener contacto directo con la sangre de la persona con la que vamos a tratar. Entonces, buena idea, lavarse las manos y luego los guantes. Y probablemente digan, ¿para qué voy a lavarme las manos si me voy a poner guantes? Porque hay la posibilidad de que ese guante se rompa. Entonces, necesitamos tener las manos limpias. Hay que siempre retirar la ropa en caso de primeros auxilios. Inclusive a veces, para no estar sacando, si una persona está accidentada, se tiene que cortar la ropa. Es lo que habitualmente se hace en primeros auxilios. Esto parece risorio, pero suelen hacer lo que voy a mencionar que no hay que hacer. Suelen poner sal, suelen poner dentífrico, suelen poner clara de huevo, suelen poner café, o suelen poner cuero de animal muerto,
de lagartos, habitualmente de reptiles, etcétera. Y aunque parezca poco creíble, hasta suelen poner heces. Heces de tal animal cura la herida, heces de tal animal cura la herida, o hasta saben decir, la heces de la misma persona suele curar la herida. No, porque por supuesto es un foco de infección, pero gigantesco, ¿cierto? Esto de la clara del huevo hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que utiliza clara de huevo para cerrar una herida. Y hace algún tiempo, hace unos 4 o 5 años aproximadamente, me llamaron de un centro parvulario, justamente una de las alumnas. Y me comentó que la niña, una de las niñas, estaba dando vueltas en el patio y se había caído y se ha hecho una herida a nivel de la mandíbula, en la parte inferior, en el mentón, lo que nosotros llamamos mentón. Entonces, lo primero que habían hecho es una de ellas poner clara de huevo. Pero era una herida grande cuyos bordes estaban abiertos. Esa niña necesitaba sutura, porque no se iba a regenerar la piel en un espacio donde los bordes están abiertos. Entonces, cuando voy a verla, no se podía ver la herida porque tenía demasiada clara de huevo. Y era, por supuesto, muy doloroso para la niña comenzar a quitar la clara del huevo. Entonces tuve que quitar toda la clara, recién comenzar a hacer la curación, y después de hacer la curación poner la anestesia, suturar, etcétera. Es decir, fue el doble de traumático para la niña que si le hubieran hecho solamente la curación y le hubieran hecho la sutura. O en el caso, hacer la curación, cubrir y llevar a un centro donde puedan hacerle la sutura. Entonces hay que evitar poner de todo a la herida. Lo único que necesitamos poner a la herida son antisépticos, y esto es lo que vamos a aprender en un ratito. También hay que evitar poner pomaditas, porque va a ser lo mismo. Si la herida no se cierra, necesitamos sacar la pomada para que puedan hacer una sutura o una curación completa. No se olviden de lavarse las manos después de la curación, porque la mano puede estar también con restos sanguíneos. Y él les había mencionado que puede ser peligroso aquello. Curación simple. Necesitamos 3 pasos. 1, limpieza o lavado de la herida. En realidad es porque cuando una herida tiene justamente las pelucitas, pelitos, etcétera, lo que tengo que hacer es con la pinza anatómica que ustedes van a tener, ir sacando, ¿sí? Una vez que ya no hay cuerpos extraños, en caso de que hubiese habido, entonces necesito hacer un lavado de la herida. ¿Con qué lavo? Ustedes ya tienen o ya van a tener agua oxigenada, con eso se lava. En caso de que no tuviesen, entonces utiliza agua con jaboncillo. Sí, entonces sí puede funcionar, pero como van a tener su botiquín, pues el lavado se hace con agua oxigenada. Segundo paso, la aplicación del antiséptico. El antiséptico que nosotros utilizamos es o mercurio en caso de que no haya yodopovidona, pero ya les había mencionado que lo mejor es utilizar la yodopovidona. Es lo que se utiliza. Aquí están utilizando justamente la yodopovidona. Y paso 3, cubrir la herida. No con curita. La curita produce humedad y produce concentración de bacterias. Y aparte de que la curita a veces está pues 2, 3 semanas a veces, ¿no ve? Entonces necesitan cubrir la herida con material que vamos a aprender la siguiente semana, que se llama apósito, que puede ser apósito de gasa simplemente, o puede ser, si ha sangrado mucho, apósito de grasa con algodón, que es algo que nosotros vamos a aprender a preparar para las curaciones. ¿En qué casos hay que llevar inmediatamente al médico? El primer caso les voy a repetir, que es cuando veamos que la herida es muy grande y que los bordes están separados, necesita sutura. Necesitamos llevar a un centro médico, a menos que aprendan a suturar, que no es muy complicado. ¿Sí? Podrían hacerlo ustedes. Cuando la herida está infectada y sale pus, podemos limpiar, por supuesto, pero no sabemos exactamente hasta dónde es la infección, por lo tanto necesitamos llevar para que puedan hacer una revisión. Cuando no cicatriza rápidamente o fácilmente, si al día siguiente todavía sigue como una herida abierta,
o a las 12 horas también hay que llevar a un centro médico. Sí puede ser que tenga alguna enfermedad de base que no permita que la sangre coagule y que la herida esté cicatrizando de manera adecuada, ¿sí? Cuando duele, siempre va a doler, eso es cierto. Aquí está la clave. Cuando duele demasiado, probablemente hay infección interna o hasta que el golpe no haya afectado solamente la piel, sino algún tejido interno por dentro de él. Lo que les había mencionado, cuando no hay cicatrización, hay que llevar a un centro médico. Y si tiene fiebre, ¿qué significa? Que hay infección. Entonces se apoya con esto de la pus. De la sutura les voy a comentar muy poco. Habitualmente se hace una sutura cuando la herida es muy extensa. Los puntos de sutura deberían estar más o menos a medio centímetro o máximo a 1 centímetro de distancia, lo que significa que cuando una herida es mayor a 2 centímetros, ya debería requerir por lo menos un punto, ¿cierto? Entonces, no necesariamente la herida tiene que ser demasiado grande para requerir puntos. Puntos significa que haga un nudo, luego otro nudo, porque no se sutura como tela, no es continuo, ¿sí? No comienzo en un extremo de la herida y termino en el otro, no se sutura así. Se sutura punto por punto. Entonces, por eso a veces dicen, grande ha sido su herida, 15 puntadas teniendo, si era grande, ¿cierto? Si se considera que cada punto debe estar más o menos entre medio centímetro a 1 centímetro, eso significa que era una herida grande, sabiendo que herida grande es desde los 15 centímetros en adelante. Muy bien, preguntas sobre las heridas. Liz, una pregunta. Sí. Mi hijito hace un tiempo tuvo una caída en una estufa, en una esquina, se hizo aquí, se abrió esta parte del ojo ¿Ya? y le entró harta sangre a su ojo y eso puede ocasionar algo o se le limpia porque ese momento estaba echadito y después le hemos hecho parar. El ojo tiene 2 membranas que evitan, si es que están íntegras, que evitan que entren líquidos hasta que entre sangre. La conjuntiva es una de las capas más fuertes y más resistentes, si quieren, que tiene el cuerpo. Entonces, la conjuntiva evita habitualmente que ingresen bacterias, que ingresen líquidos, etc. Entonces, lo más probable es que si la conjuntiva estaba intacta, que es la membrana de adelante del ojo, entonces no le afecte. La conjuntiva resiste mucho. Muy bien. Muy bien, Ale. ¿Alguna otra pregunta? Listen, Yes. usted dijo que el huevo no hay que poner en las heridas, ¿no? Pero Sí. mi papá tuvo una herida reciente, se golpeó la nariz, tuvo una herida muy grande, pero él lo que usó no era la clara, sino la piel del huevo, que se saca de la cáscara, eso para hacer huevo. Entonces, eso sí, pero no la clara, o definitivamente no el huevo. Ninguno de los dos. Lo que pasa es que son materiales biológicos. Las bacterias buscan materiales biológicos. Entonces estás cubriendo la herida, que ya es biológico, por supuesto, estás cubriendo con otro material biológico y lo único que va a hacer es atraer a las bacterias. Puede ser que en algún caso no se llegue a la infección, pero el peligro siempre es constante. Entonces, en los niños no utilicen nada biológico, nada del huevo. Liz, pero cuando ponen la clarita del huevo, como dicen, ¿no? La capa del huevo, para cubrir, digamos, una cicatriz, ¿lo hace perder? No. La cicatrización tiene su proceso, tiene su tiempo, por lo tanto, no hay nada que lo acelere si quieren. Si hay la posibilidad de que quieran hacer desaparecer las cicatrices o que no quede mucha cicatriz, después de la cicatrización pueden utilizar cremas cicatrizantes que no son biológicas. Entonces, pues como no son biológicas, no llaman a las bacterias.
Ah, sí, porque yo he visto Ujú. que han usado, mi hermana lo ha usado y me ha dicho que eso le ha hecho perder y ya no tenía cicatriz. Y yo no ¿Qué edad entiendo tiene si es tu verdad. hermano? 25. Ya. Probablemente, si no hubiera usado, de todas maneras hubiera quedado sin cicatriz. Muchas veces asignamos ciertas funciones o propiedades a algo que no tiene. Es muy probable que si tu hermano no hubiera utilizado, también hubiera quedado de la misma manera. Mm, Ujú. Hay que ya. tener mucho cuidado con los materiales biológicos, especialmente con los niños, ¿cierto? Uno, yo me hago una herida, yo me puedo hacer lo que sea, me puedo poner dentífrico, aunque sea que está mal, ¿cierto? Pero con los niños no debo intentar. A ver qué pasa si le pongo esto, no. Con los niños no hay que intentar, así es que hay que solamente aplicar lo que corresponde, lo correcto. Otra pregunta, Doctor, Carlita. le quería preguntar si, digamos, un niño sufre mordida de un perro. Ujú. Es verdad que, digamos, ese rato no tienes los implementos necesarios para curarle. Si usas jabón, le lavas con jabón, ¿sirve o no sirve? Sirve. Sirve mucho. De hecho, si no tienes nada, podrías lavar muy bien un cepillo de dientes o comprar de la tienda del frente un cepillo de dientes que habitualmente es fácil conseguir y puedes lavar con agua, jaboncillo o jabón, mejor si es jaboncillo, y cepillo de dientes. La idea es que hay que retirar todo tipo de material que haya ingresado con los dientes del perro. Por supuesto, fundamentalmente la saliva del perro. Porque no solamente puede haber la posibilidad de la rabia, que es lo que seguramente nosotros pensamos cuando hablamos de mordida de perro, sino que también puede haber infección bacteriana. Por eso hay que lavar muy bien la herida de una mordedura, tanto de perro como de gato. En la saliva tienen muchas bacterias. Está bien, doctor, gracias. Muy bien, Carlita. ¿Alguna otra pregunta? Eres un amor. ¿Qué? Me voy a despedir. Habitualmente me hacen preguntas cuando me estoy despidiendo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Ahí está, María. una consulta. En la herida infectada, si lo Ujú. dejamos varios años con la herida con la pus, ¿puede ocasionar algo? ¿Algún problema o no sé? Sí, inclusive no solamente años, ¿cierto? Menos. El problema de la pus es que, como les había mencionado, como está lleno de bacterias, las bacterias siempre tratan de encontrar qué más pueden infectar. Entonces, si han infectado la herida y la herida se ha cerrado, entonces van a buscar tejidos más profundos. No van a tratar de salir, van a ingresar al músculo, van a ingresar al hueso y como les había mencionado, el problema fundamental es cuando llegan al hueso en caso de que sean en las extremidades. Entonces puede producir una osteomielitis y la osteomielitis se trata, opción uno, con antibióticos. Muy rara vez funcionan. Opción dos, tienen que operar, tienen que sacar como una tapita del hueso, tienen que vaciar completamente la médula ósea y tienen que volver a poner la tapita. Y hacer conejitos para saber que no haya quedado absolutamente nada. Pero si ha quedado, ya no se puede hacer nada que amputar porque si no la infección va a seguir subiendo y va a afectar a otros huesos más. Entonces ese es uno de los principales peligros en caso de que sea en las extremidades, que habitualmente ahí es donde nos hacemos las heridas, ¿cierto? O en el pie, pierna, antepierna, mano, brazo, antebrazo. Habitualmente ahí nos hacemos las heridas. Entonces ese es el peligro fundamental cuando hay pus y cuando no se hace la desinfección correcta. Ah, ya, porque yo me he caído casi cuando estaba en colegio y Ujú. ha pasado 4 años que lo he dejado ahí y se ha hecho en forma de chinchón, luego lo he dejado y ahora me fijo, está Ujú. planito, pero hay como una carne podrida por dentro o algo así y está medio arrugado, se hace arrugas y por eso Ujú. preguntaba. Quizás no, la pus no dura tanto. Es muy probable lo que tú hayas tenido justamente es lo que me mencionas, haya sido como una especie de chinchón. Y hemos mencionado que el chinchón es el hematoma, ¿cierto? Es la colección de sangre por debajo de la piel. Es muy probable que eso hayas tenido. Y el hematoma puede tardar en realidad hasta años en disolverse completamente.
se vuelve Bien. amarillo. Lo toco y Ujú. fuerte se vuelve amarillo. La piel, dice, ¿cierto? Sí. ¿Te duele? No, nada. Ni No el día duele. que me he caído tampoco me ha dolido, solamente lo he roto en mis panties porque estaba Ya, con fama. a la panty le ha dolido. Ya, María. No, sí, en realidad el cuerpo nos avisa habitualmente nos avisa con el dolor de que algo está mal por dentro. Entonces, si has cicatrizado y no te duele, es probable de que no haya algo preocupante. Oh, bueno. Y Ujú. otra consulta, doctor. Eh, Dime, María. doctores me Ujú. dijo que normalmente tenemos que pasar, bueno, tenemos una atención de 20 minutos y usted nos dijo de 40 a 45. Y le dije a él, pero me dijeron de 40 a 45 y me dijo, no, es de 20 y he sacado de los libros. Ujú. Y ya habían confundido, ¿cómo es eso? No, pedagógicamente es entre 50 y 60 inclusive, pero eso es de manera presencial. De manera virtual, si se considera algo menos, ¿cierto? 20 minutos, probablemente un niño en colegio puede tener esa atención. Niños más pequeños, ni 10 minutos, ¿cierto? Entonces, con la edad va aumentando. Entonces, 20 minutos es muy poco. Tendríamos una atención o una concentración muy, muy reducida. Habitualmente es entre los 50 minutos hasta una hora de manera presencial y entre los 40 a 45 minutos de manera virtual. Hablando de lo mismo, ¿cierto? Por eso habitualmente trato de hacer unas pausas en las que por lo menos nuestro cerebro esté un poco distraído. Ah, ya, bueno, muchas gracias. Muy bien, María. ¿Alguna otra pregunta más? Doctor, Dice, yo yo tengo. por favor. Sí. He escuchado casos que usted dijo que los moretones o los que eran Equimosis. equimoxis se hacen por golpes, ¿no? Pero hay algunas personas que aparecen con moretones sin que se golpeen. ¿Y qué es eso, digamos? ¿Qué significa que aparezcan así? Bien, Kesley, sí tienes razón. A veces no hay golpes y aparecen puntitos morados o como moretones, ¿cierto? Cuando una persona tiene algún problema de coagulación, suele haber esos puntitos o a veces hasta moretes. ¿Han jugado Wally o Wally alguna vez? En mis tiempos no había Wally. Imagínense, tan antiguos hoy que no existía el Wally en mis tiempos. Solamente había Wally y la pelota era muy dura. Entonces, cada vez que nosotros jugamos Wally, nos aparecían unos puntitos en el antebrazo. Entonces, suelen aparecer ese tipo de puntitos cuando una persona pueda tener un problema de coagulación. Las personas que tienen, por ejemplo, muy poca cantidad de plaquetas, suelen tener puntitos morados. Las personas que tienen una enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica, donde hay problemas de coagulación, también hay puntitos. Si se acuerdan, la hemofilia, que es una enfermedad que lo han visto en el texto de bases biológicas, donde tampoco hay buena coagulación, también hay puntitos. Y también en la leucemia. Entonces, y en la leucemia saben que hay poca cantidad de plaquetas, por eso no se coagula bien en esa enfermedad. Entonces, cuando hay dificultad de coagulación por cualquiera de los puntos que les he mencionado y otros más, por ejemplo, una desnutrición proteica, tampoco coagula bien la sangre. Entonces, sin necesidad de que haya golpe, suele haber esos puntitos. Porque todo el tiempo nosotros estamos teniendo hemorragias chiquititas, pero como tenemos coagulación bien, estable, funcionando bien, significa de que rápidamente van a evitar que siga saliendo más. Pero cuando no hay buena coagulación, permiten que salgan como para que sea visible de manera externa. Eso es, Ger. Carlita, tú me ibas a preguntar algo más. Ah, sí, era como una duda que tenía. Quería saber si usted tenía alguna experiencia, digamos, en curaciones que ha tenido que curar a, digamos, un niño que tiene TDAH, digamos. A veces es muy difícil, digamos, atender a esos niños. Eso era. Sí, se mueven mucho, ¿no? Son muy, muy inquietos. Habitualmente
trastorno de hiperactividad e inatención del humano, así se llama, ¿cierto? El problema es de que sí son muy inquietos, entonces no se concentran en nada. Le estás mostrando un cuento con títeres, están viendo, te ven un minuto, ardilla, y se van a otro lado. Si es que han visto la película, me van a entender. Entonces, sí se distraen muy fácilmente, por lo que son muy inquietos. Entonces, sí es difícil mantenerla. Hay que siempre ayudarse con los papás para que traten de tenerlos sentados y que no los manchemos con la yodopovidón en la ropa y en todo lado, que alguna vez ha pasado, porque se mueven de manera descontrolada. Sí, es complicado. Pero con la ayuda de los papás sí se puede, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Salud, Elena. Está bien, la agüita está rica. ¿No hay más preguntas? Me voy a despedir. Habitualmente comienzan a preguntarme cuando me estoy despidiendo. ¿No hay más preguntas? ¿Seguras? Muy bien. La siguiente semana, entonces, alisten su material completo, ¿sí? Está ya el material en la plataforma. Consigan todo y nos vemos en la siguiente semana. Que tengan lindo resto de semana, queridas balagueñas. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, Lisa, gracias. Hasta luego, que vaya bien. Gracias, Luego, doctora. luego, Hasta luego, que estén bien.